Aunque no haya nacido aquí, estuve desde los 6 años y lo que siempre seguía y mi referente era el Tenerife, ¿no? Desde que estaba en el Orotava, en el Puerto Cruz. Y al final es mi sangre, ¿no? Es futbolística y es lo que siente desde que estaba en el filial y desde que llegué al primer equipo me he sentido identificado y sobre todo yo creo que adoptado futbolísticamente y sentimentalmente, ¿no? Internacional absoluto con España, Pierre Cherubino jugó durante una década en Primera División y marcó casi 100 tantos como profesional, pero estará eternamente asociado a un gol, el que le hizo al Real Madrid en la última jornada de la Liga 91-92 y que le regaló el título al Fútbol Club Barcelona. Ya antes de lograr aquella histórica diana que le dio protagonismo mundial al Club Deportivo Tenerife, el delantero portuense había adquirido notoriedad al debutar como blanquiazul en la élite con apenas 18 años, destacando por su pundonor y un notable remate de cabeza, pese a lo que era habitualmente utilizado como revulsivo. Con 22 años se fue al Sporting en busca de minutos, triunfando en Gijón y en el Betis, pero quedándose sin sitio en el Zaragoza, por lo que regresó a la isla para participar en el ascenso del Tenerife 2000-2001 a Primera División. Tras su retirada, optó sin éxito a la presidencia blanquiazul y ha triunfado como entrenador en el ámbito femenino. Me acuerdo cuando el Tenerife subió a Primera División, que fui a la grada a San Sebastián con mis amigos del puerto. Y en el primer partido estábamos ahí y le decía yo, el año que viene o el otro voy a estar yo ahí. Y nos reíamos, ¿no? Porque yo tenía 16 años y lo veía, bueno, un sueño, pero realmente la realidad, hasta tus propios amigos, aunque vieran que tuvieras condiciones, no podías creerlo, ¿no? Y es verdad que a los 2 años creo que estaba ahí jugando y mis amigos viendo el partido, ¿no? Pero en ese torneo, sobre todo de Altos de Guajara, me acuerdo que jugamos antes del partido del Tenerife, de la final del Trofeo Teide, y ese día marqué 3 o 4 goles y al final del partido me hice una foto con Rommel también, que era mi ídolo, ¿no? De verlo, y también luego a pocos años estaba con él como compañero y como amigo. Él me dijo que aparte que como yo compaginaba esgrima y fútbol, me dijo que tenía que elegir y que eligiera fútbol porque la esgrima no me iba a dar para mi futuro. Estaba en el Juvenil Puerto Cruz y me fueron a buscar, me acuerdo que justo Gilberto con Santiago Llorente y Coñito, y vine a la juvenil y pasé al filial de Tenerife que estaba en preferente encima y en una categoría complicadísima porque es verdad que jugamos las Socas, Guía y Sora, todos esos campos del sur muy complicados, no había césped artificial todavía. Nosotros entrenamos en el aparcamiento que estaba debajo del estadio, que hoy en día es el campito que hay de fútbol 7 allí, y los propios jugadores que estaban en el filial no aspiraban a llegar al primer equipo porque el Tenerife no era un equipo que tuviera muchos jugadores de la cantera, ¿no? Estaba Quique Medina cuando eso en el primer equipo, Isidro, y estuve 2 meses nada más en el filial y nos llamaron para jugar un partido amistoso los suplentes del Tenerife que no habían jugado ese domingo, íbamos a la Orotava y Vicente Miera le pidió a Añito que llamara a 4 o 5 del filial para completar la convocatoria del primer equipo.
Y jugué, metí 4 o 5 goles y Vicente Miera, cuando acabó el partido, me dijo: mañana a las 9 empiezas a entrenar con nosotros. Seguí jugando con el filial, entrenando con el primer equipo, pero claro, jugando en esos campos yo creo que me sirvió para, sobre todo, la competitividad, ¿no? Yo era un jugador ya muy peleón, aguerrido, pero jugar en esos campos sirvió mucho. La verdad que fue una pena porque el año anterior, con 17, hubiese debutado con Miera, pero no podía porque estaban los extranjeros, el cupo de extranjeros, ¿no? Y justo cuando cumplo 18 se hace lo de la nacionalidad de rápido, y esa semana estaba Rommel lesionado, Quique Esteban lesionado, Felipe creo que sancionado, estaban todos los delanteros y él delante de todos me dijo: pues así se la pusieron a Felipe II. Y tuve la oportunidad de debutar contra el Sporting, que empatamos a 0, pero fue, bueno, un sueño cumplido, ¿no? Que me hubiese gustado hacerlo antes, pero no se podía legalmente, pero la verdad que fue un día que nunca olvidas. Desde ese día que comenté antes del trofeo Altos de Guajara, antes del trofeo Teide, que pude sacarme la foto con él, desde que empecé a entrenar con el primer equipo, él me adoptó, digamos, futbolísticamente y se quedaba conmigo siempre a rematar. Luego me llevaba a su casa, al año siguiente ya, me acuerdo que me alquilé un piso ahí en Tomecano y no estaba ni en el piso, siempre estaba en casa de Rommel. Dejé el piso, me fui a vivir con él, con los primos, y los entrenamientos siempre se quedaba conmigo después de entrenar a rematar. La verdad que empezó siendo un compañero, un ídolo, y terminó siendo amigo también, ¿no? Personal, y bueno, yo creo que es una referencia en la historia del Tenerife, y para mí, por supuesto, que fue mi guía, ¿no? En esa manera de jugar. En esos momentos a veces parecía que jugabas poco, pero si lo pienso hoy en día, sabiendo que yo estaba en plantilla con Quique Estebarán, con Pizzi, con Derticia, con Felipe, con Pinilla, con Juan L., con Latorre, con dices, la verdad que lo que conseguí hoy en día, me siento más orgulloso quizás que antes porque no te dabas cuenta, ¿no? Pero es verdad que era un privilegio porque venías de jugar en el Puerto, luego en el filial, y juntarte con futbolistas que ya eran importantes en la Liga Española imponía, ¿no? He pasado ya más de 20 años, ¿no? Y 30 años ya, fíjate. Y siempre a final de liga, cuando hay últimas jornadas que se juegan el título, Madrid, Barça y demás, siempre sale ese gol, ¿no? No es el gol más bonito de mi carrera, pero sí el más importante, porque sin quererlo, pues siempre lo vas a recordar, ¿no? Me acuerdo que cuando termina el partido, el padre de Fernando Redondo me dijo: che, Pie, no sabes, acabas de meter un gol que dentro de 10 años se va a recordar. Pues han pasado 30. ¿No? Pues acertó, pero multiplicado, ¿no? Porque han pasado 30 años y todavía se habla de ese gol, ¿no? Al final entra, no sé si entre 20, 25 minutos. Primero había sido el 2-2, que me acuerdo que cuando Felipe da el pase atrás, yo estaba como para empujarla, y Rocha la metió en propia portería, y yo me cogí un cabreo porque digo, me hubiese metido yo este gol. Y luego en esa jugada de Sanchís, cuando vi que él va a golpear hacia atrás, yo imaginé en esa décima de segundo que el balón podía dar en el larguero. Como venía por arriba, según vi el vuelo, corrí, como den el larguero, igual cojo el rebote. Y cuando seguía corriendo, yo pensando en la asociación esa del larguero, fue cuando Bullo pues reculó, ¿no? Paró, tiró el balón hacia afuera, y yo tuve que hacer como girar un poco la carrera, y fue cuando rematé. Pero bueno, mi pensamiento era que el balón podía dar en el larguero, por eso corrí, si no, nadie hubiese imaginado, ¿no? Pues esa intuición hizo que corriera por un balón que seguramente nadie hubiese hecho. Con todos los respetos hacia todos los entrenadores que ha habido en la historia de Tenerife anteriores, creo que Valdano cambió un poco la historia porque nos cambió la mentalidad, ¿no? Los mismos futbolistas que después, como Fernando Redondo, Felipe, Quique Estebarán, llegaron al máximo nivel en distintos clubes, estábamos en el Tenerife en posiciones de descenso, ¿no? Valdano, en esa reconversión mental seguramente hacia el futbolista, cambió nuestra manera de ver el fútbol, y también cambió la perspectiva del aficionado, ¿no? Que estaba acostumbrado a un Tenerife de balones más juego en largo hacia Rommel, de luchar por la permanencia,
y Valdano les hizo creer que el Tenerife tenía que ser protagonista con el balón, cuando jugabas en casa o afuera íbamos a por el partido, y estos jugadores todos cambiaron su manera no de jugar porque ya la tenían, pero sí de creer en ellos mismos, ¿no? Y cada vez que íbamos a esos partidos, ya no solo en España, sino en Europa, íbamos convencidos de que podíamos ganar en cualquier sitio, ¿no? Y así fue. La llegada de Valdano para mí fue muy importante porque la confianza que te daba, ¿no? Cuando te hablaba, yo creo que llegué a creerme que podía estar con la plantilla que había y con los delanteros que había, podía competir con ellos, ¿no? Y ese segundo año pues empecé muy bien, marcando goles, iba a Pichichi, creo que en Nacional, empatado en esa época, no sé si era Zucker o alguno de estos, eran pocos partidos, pero bueno, 6, 7 partidos. Y empecé a tener problemas de pubis, y contra el Oviedo fuera ya no jugué titular porque tenía molestia, entré que marqué ese gol, y luego contra el Rayo metí un gol también complicado, así tirándome en plancha, y fue cuando ya me rompí, ¿no? Y ahí fue una lesión que tampoco es como las de rodillas, que son muy graves, solo fue un mes y medio, pero me costó mucho, ¿no? Y hombre, luego volví a tener protagonismo, pero es verdad que a lo mejor esa inercia que llevaba de consagrarte, pues se frenó un poco y tuve que volver a empezar, ¿no? En Auxerre fue la locura del chico joven que al final estás en tu club, te emocionas con la gente, y cuando se lesiona Agustín, Felipe va al banquillo para ponerse de portero. Y ahí yo pensé, yo había entrado 10 minutos antes por Derticia, creo que era, en el campo, y cuando Felipe veo que se va a poner de portero, yo pensé, digo, Felipe es más bajito, no va bien de cabeza o en los saltos, y ellos tenían gente muy alta y encima nos tiraban muchos córneres y eran muy peligrosos. Digo, yo creo que tengo que ponerme yo y salir de puño o hacer lo que sea. A veces en algún entrenamiento cuando hacíamos pachanguitas me ponía yo de portero, así de la risa, y fui corriendo al banquillo y le dije a Jorge, no, me pongo yo y tal, y ya me puse yo. Claro, no piensa en lo que viene después, porque es verdad que acabó bien por suerte, pero si imagínate que me meten un gol tonto, podría haber supuesto un problema en mi carrera, ¿no? Pero bueno, esa locura de juventud pues salió bien, y bueno, fue un día de muchas risas, sobre todo por eso, ¿no? Yo creo que ese título se veía venir, ¿no? Sobre todo jugar la final, porque habíamos eliminado al Valencia, creo, al Real Madrid, en el Bernabéu, un 0-3 impresionante. Parecía que era, digamos, el paso definitivo de ese Tenerife que ya era de los grandes, ¿no? En creencia, la afición, cómo llenaba el campo, lo que esperaba del equipo. Y el partido de ida en Vigo fue un ambiente muy, muy complicado, y perdimos 3-0, se nos fue el partido. Yo creo que fuimos muy confiados quizás de ser superiores y nos cayó ese 3-0 que después aquí lo pudimos remontar, ¿no? Yo me acuerdo que tenía que ir con la sub-21, no sabía si podía volver, Jorge me dijo que sí, que había que conseguirlo, volví, entré en la segunda parte, y siempre me acordaré que cuando marcamos el 2-0, que no sé si lo metió Aguilera, me parece, o no recuerdo bien. Cuando marcamos el 2-0, el Celta estaba muerto. Nosotros sabíamos que podíamos meterle 5. Y hubo una jugada de un error atrás, un resbalón, que Udel consiguió el 2-1 y ahí se acabó todo, se vino abajo, ¿no? Pero con el 2-0 el estadio estaba convencidísimo, y esa final creo que hubiese sido contra el Zaragoza, que la ganó después al Celta. Yo creo que hubiese sido nuestra, ¿no? Ese título quizás hubiese sido el primer título del Tenerife en la historia, una Copa del Rey, pero se nos fue, y hoy en día lo ves tan lejos, ¿no?, que vuelve a ocurrir. Yo llevaba un par de años ya que querían renovarme aquí, pero no estaba de acuerdo en las cantidades, ¿no? Suele pasar en todos lados que los jugadores de cantera nunca tienen las mismas condiciones económicas, por desgracia, que los de fuera, en todos los equipos, no solo en el Tenerife. Y yo aguanté hasta el final, y perjudicándome a mí mismo, porque al final no me podía ir, porque tenía una cláusula también de formación por ser un jugador de la casa.
pero sí estaba convencido que también que necesitaba, después de haber vivido momentos muy buenos con el Tenerife, como esas ligas del Madrid, lo de Auxerre, la UEFA, necesitaba irme fuera a demostrarme a mí mismo que podía dar ese salto o competir a lo grande, ¿no? Y cuando salió la opción de Juan L, que el club me metió en esa operación, hombre, no estaba muy contento, pero sabía que me venía bien, ¿no? Y yo creo que fue muy importante en mi carrera, claro, salir. Venía de la pretemporada, habíamos jugado muchos partidos, que antes se jugaban más partidos. Había metido todos goles en todos esos partidos, había marcado goles. Primer partido de Liga fue con el Barça, volví a marcar. Estaba jugando buenos partidos, aunque no estaban entrando luego los goles. Y sí, me acuerdo que me llamaron aparte por la noche un periodista para decirme que salía la lista al día siguiente, que yo iba a estar, que si podía estar a las 7 de la mañana en el Molinón para sacarme la foto con la camisa de España y poder mandarla al periódico para que saliera a la hora de la lista. Yo le dije que mira, yo no me voy a sacar una foto con la camisa de España si es mentira, no, que es verdad. Bueno, al final fui a sacarme la foto y es verdad que cuando estaba entrenando dieron la lista, yo estaba, imagínate, lo máximo a nivel nacional. Y cuando fui allí, entré en la segunda parte por Julio Salinas, en Macedonia, y también lo piensas con el tiempo, después piensas en ese momento, porque cuando entré ni te das cuenta, ¿no? Piensas, sí, entras, pero vas a jugar. Pero cuando luego piensas y te paras que has jugado en esa época con los mejores de España, como eran Guardiola, Kiko, Luis Enrique, Abelardo, Hierro, hombre, es el momento más importante de tu carrera, ¿no? Me sirvió para volver a ilusionarme deportivamente, porque estuve esos 6 meses en Zaragoza sin ir convocado, con Chechu Rojo no iba convocado nunca. Y el volver seguido aquí en enero, que hacía años que no estaba aquí, el equipo está en zona de descenso, está complicado. Y la verdad que me volví a ilusionar, ¿no? Y aparte creo que también hubo un impulso en la afición, porque vinieron, creo que vino Lusenhor, Basa Bilbaso y Javi López, me parece, no estoy seguro. Y llegué yo, que al final, claro, ese jugador de la cantera que en su día consiguió cosas importantes, pero no se le daba el valor en ese momento. Cuando vuelve de estar en grandes clubes, ser internacional, vuelve a lo grande, ¿no? Y fue una inyección también para el tinerfeñismo que yo creo que nos vino bien. Estuvimos ahí a punto de poder salir de esa zona y yo volví a marcar goles. No sé si, a pesar de que me lesioné, tuve 3 o 4 partidos que tuve una lesión muscular. Marqué 4 o 5 goles, creo, en esos últimos partidos y bueno, hasta el final, que fue el último partido aquí con el Valencia, que necesitamos que perdiera el Villarreal y nosotros ganar el Valencia para salvarnos, pero el Villarreal ganó y nos fuimos a segundo. No consigo ganar un título, lo perdí en esa final, pero yo creo que un ascenso es, si no es igual de importante, igual más incluso, porque un título al final sí es culminar un objetivo que tienes, pero cuando estás en segunda división y consigues subir al máximo nivel otra vez, yo creo que para un futbolista eso es todo, ¿no? Porque al final pierdes un título, pero sigues en primera con los grandes, pero cuando estás en segunda y más en tu club, en tu casa, ves la ilusión que había de la gente y conseguimos ascender, fue... Además, al final era el objetivo que te ponías cuando regresé al Tenerife, ¿no? Cuando el Tenerife me vuelve a comprar y ya vienes aquí, sabíamos que el gran objetivo era subir a primera división con mi club, ¿no? Y eso fue inolvidable. Aparte venía yo habiendo todavía pasado los problemas extradeportivos estos con el Sporting y demás, con el Betis. Fue un desahogo por ese lado, porque como que te olvidas de ese momento. Y luego, sobre todo por la gente, ¿no? Porque la gente, hubo años aquí de la afición del Tenerife que estaban muy decepcionados y ese ascenso volvió a reenganchar al tinerfeñismo, ¿no? Es verdad que luego a los 2 años, ¿no? Creo que es por ahí, se vuelve a bajar. Yo creo que ese ascenso fue para la afición del Tenerife, para la historia del club, muy importante. Había cumplido lo que yo quería, que era subir a primera, ¿no? Y esa temporada con Pepe Mel en primera, yo era capitán, tenía mi protagonismo. Pero es verdad que estaba el Vichy Fuertes, estaba Marioni, y a veces te tocaba no jugar, o muchas veces te tocaba no jugar. Y yo veía también que
yo iba perdiendo facultades, ¿no? Esa velocidad, a lo mejor esa chispita que a los delanteros le da para resolver. Cuando tenías la oportunidad de jugar lo intentabas, pero no tenías ese mismo ritmo. Y bueno, salió la opción de Extremadura con Juanito, que había comprado el club y que iba aquí con Narváez allí también y era amigo mío. Y yo pensé, dije, bueno, veía que el equipo estaba bien, porque cuando yo me voy ganamos en Bilbao y el equipo estaba bien, no estaba en zona peligrosa del todo. Y creo que era el momento de irme, yo creo, en mi punto más alto, ¿no? No a lo mejor terminar toda la temporada sin jugar y que el propio club, pues al final de temporada te pudiera decir, mira, el entrenador no te quiere ahora mismo, ¿no? Si a lo mejor llega Clemente, yo con saber que viene Clemente me hubiese quedado, yo creo que no, creo que ahí se había terminado mi ciclo, ¿no? Porque había hecho todo, había ayudado a subir al equipo, ya el año anterior del ascenso había sido un año duro para mí, porque Benítez tampoco contaba conmigo mucho, y yo creo que me fui en el momento justo y al final me fui en el momento de máximo o de máxima admiración entre la afición y yo y la afición, ¿no? Que yo creo que en la carrera de un futbolista es poder elegir ese momento ideal. Yo creo que aquí lo elegí, aunque luego siempre me hubiese gustado volver, pero ya no era mi momento. Yo creo que cuando me voy de aquí pierdo ya, bueno, pierdo la ilusión de un objetivo grande que era el de tu club, tu casa, subir a primera. Ya me voy a Extremadura más a disfrutar, ¿no? Y es verdad que disfruté porque estaba el equipo último, pero salimos al descenso, marqué goles, pero ya ahí vivía fuera de la presión del aficionado. Era un sitio muy tranquilo, donde los aficionados iban el domingo, pero eran muy tranquilos. Yo vivía con mis hijas pequeñas, con esa tranquilidad. En Tarrasa, pues, era un club que acababa de subir a Segunda A, al fútbol profesional, y tampoco tenía esa repercusión mediática. Pero ya no era esa ilusión de fútbol que yo había vivido aquí, o en el Betis, o en el Sporting, esos equipos, ¿no? Y bueno, ya luego lo del Laguna fue más por hobby y estar siguiendo el fútbol, porque me llamaron y había gente que había estado en el Tenerife por detrás y me animaron a seguirlo. Y en el Alcalá lo mismo, había ido a jugar con la selección de veteranos, con la selección española, y los que llevaban uno de los que estaba en la selección española veterano, que era Pedraza, estaba de director deportivo en Alcalá y me dijo, Conte, si todavía estás para jugar, ¿por qué no juegas con nosotros en segunda vez? Y fui allí, eran todos pibes jóvenes que volaban, corrían que no veas, y tuve que ponerme un mes y medio por ir a entrenar solo para poder llegar al nivel de esta gente de 20, 21 años, ¿no? Pero bueno, me divertí también, pero ya no era el fútbol profesional que había vivido. Los años en el fútbol o en la vida te enseñan muchas cosas. Y quizás cuando yo dejo de jugar, ya he tenido la oportunidad de comentárselo a Miguel Concepción, a Conrado. Seguía pensando como futbolista sin ser futbolista, ¿no? Entonces yo era como futbolista muy peleón, muy echado para adelante, y a lo mejor pues montamos una pequeña revolución que yo creo que al tinerfeñismo en cosas le vino bien para volver a reilusionar a la gente y para que el club también se espabilara, en el sentido de que había que seguir progresando otra vez, no estancarse. Pero bueno, si a lo mejor me dices que si volvía a repetir todas las broncas que he tenido, seguramente te diría que no, porque la experiencia te da cuenta que al final es mejor sumar que restar, ¿no? Y al final tinerfeñismo necesita unión ahora mismo, porque tal como está el fútbol profesional, sabes que hay que siempre buscar más el lazo de unión que el lazo de la pelea, ¿no? La desunión, y bueno, todos estos años me han venido bien y yo estoy convencido que volveré a estar en el Tenerife algún día, no sabemos en qué, algún día, la vida es larga, pero ahora mismo, bueno, estoy en mi carrera de entrenador, feliz y esperando a nuevos proyectos. Siempre lo he dicho, en Sevilla estoy muy bien, en el Betis estoy muy bien. Siempre he dicho que yo me siento un bético más y que tengo la suerte de sentirlo como bético, pero que mi sangre es Tenerife, y eso sí lo tengo claro, ¿no? Allí estoy bien ahora mismo, pero vengo aquí
y ahora estos días que he tenido la oportunidad de estar en el club y he visto cómo han mejorado las cosas por dentro, las obras que se han hecho, los recordatorios de la historia del club, y he podido darme cuenta y emocionarme viendo de que sí, que es mi sangre, mi casa, mi club, y que siempre me gustará estar aquí.